Buenos días, bienvenidos a la primera charla del ciclo de conferencias titulado Robots submarinos, eólica, offshore y geología. Este ciclo consta de 5 conferencias y va en línea con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, como puede ser la transición a una energía verde, también con la década de los océanos de la UNESCO. En estos momentos y en los próximos años, las temáticas relacionadas con el estudio de los océanos ofrecerán oportunidades laborales a un amplio abanico de profesionales y con este ciclo lo que pretendemos es acercaros a un campo en expansión, como es el estudio y la explotación de los recursos de los océanos, centrándonos, eso sí, en la energía eólica marina. Se trata de un campo donde la colaboración de profesionales de diferentes disciplinas se hace imprescindible para poder afrontar los retos que plantea. Esperamos que después de estas conferencias, tanto físicos como biólogos, ingenieros y también geólogos, veáis que tenéis un hueco en esta disciplina profesional. Además, estas conferencias se plantean como un primer paso dentro de un proyecto de innovación educativa. A aquellos de vosotros que os sintáis atraídos por esta temática, os animamos a participar en las siguientes etapas, que consistirán en afrontar pequeños retos relacionados con el diseño y aplicación de los robots submarinos. Si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis escribirme un email a lidia.rodriguez@ehu.eus. Por último, me gustaría dar las gracias al campus de Vizcaya y a Euskampus, que han financiado estas conferencias y el proyecto de innovación educativa donde se enmarcan. Y bueno, tras esta introducción, tengo el placer de presentaros a Johannes Berg. Johannes es ingeniero, doctor en oceanografía física, cuenta con una dilatada experiencia profesional y, entre otros, ha trabajado en la cooperación técnica al desarrollo para las Naciones Unidas. Desde 2012 es investigador en Tecnalia, donde realiza labores de análisis de datos y desarrollo de soluciones novedosas para las energías renovables. Cuando quieras, Joan. No funciona. Ah, mira. Viniendo de Tecnalia, mejor si puedo utilizarlo. Bueno, pues gracias Lidia y gracias a todos. Egunon, buenos días. Gracias por vuestro interés en la eólica offshore. Y en los 50 minutos que tengo, pues espero presentaros, el porqué de la eólica offshore. Y luego, ¿qué es la eólica offshore? Y perspectivas cercanas de más interés para vosotros. Entonces, el por qué, espero convenceros en las 10-15 Es que aquí hay mucha luz, pero aquí hay. Bueno, entonces convenceros que las tendencias que la hacen crecer ahora, que es un crecimiento muy rápido, son tendencias robustas y que son para quedar, y que esto hace que es probablemente una buena apuesta tan para la sociedad que profesionalmente para aspirantes, investigadores e ingenieros. Entonces, empezamos mejor con imágenes. Pero esto es cogido de la actualidad, ¿no? Son dos niños a la frontera con Polonia, según el periódico donde lo cogí, buscando familia, huyendo de, pues sabéis de dónde. Y eso es la consecuencia, como sabemos, todo esto está pagado pues por nuestra dependencia a combustibles fósiles que tenemos que importar. Eso lo sabemos muy bien. Quedaba en un futuro lejano y consecuencias en países lejanos, pero ahora ya no. Está a la puerta de nuestras democracias las consecuencias geopolíticas de nuestra dependencia. La otra es, a ver si puedo hacer esto, es esta curva, una de esas muchas que muestra que se está acelerando el calentamiento y pues no sabemos por dónde va a ir un sistema complejo como este del sistema climático si seguimos forzando con combustibles fósiles, ¿no? Vale, pues miramos un poco más detalles de qué se trata con esas dos drivers, digamos, del crecimiento y del futuro de la eólica offshore y renovables en general. Pero antes, una traspasora muy breve para deciros
En términos de empleo, es un campo muy bueno que tiene este tipo de curva, ¿no? Esas son las instalaciones de eólica offshore. Entonces, si vais a apostar por alguna industria, mejor poneros en una que tiene una curva así, ¿no? Que las que tienen una curva así, o peor, las que tienen una curva así. Esto es una buena curva que dice que pues está muy bueno para empleos y, bueno, lo mismo aquí, ¿no? Volveremos al tema empleos y perspectivas y por qué os podría interesar como apuesta profesional, ¿no? Pasamos más al por qué. Bueno, dependencia energética. No sé si hay muchos físicos aquí, pero pasando al básico, esto, para lo que es energía, bueno, el cuerpo humano de una persona joven emitimos del orden de 100 vatios de energía, ¿no? Para daros una idea de la energía. Una persona más vieja, estamos más en 50 vatios. Cuando me muevo el brazo así, estoy moviendo 1 kilo de más o menos 1 metro, pues estos son 10 vatios, ¿no? Es una fuerza de 10 newton sobre 1 metro. Bueno, entonces, para daros un número, si no os gustan los números, pues no voy a insistir, pero es eso. Luego algunos tíos muy listos hace medio millón de años pues consiguieron utilizar el fuego, ¿no? Y entonces quemar madera que te lleva a un factor 50 más potente, digamos, que te lleva a 5 kWh por kilogramo. Y se ha quedado así por medio millón de años hasta que pues la gente empezaron a utilizar carbón medio siglo XIX o un poco antes. Y al principio todavía era negligible comparado al uso de la madera, ¿no? Quemar madera, pero lo que son curvas exponenciales ha salido así. Aquí es nuestro consumo. Las unidades de aquí ya son teravatio horas. Un teravatio significa que son 10 al 12, 10 con 12 ceros después del 1, digamos. Y entonces es mucha energía, ¿no? Sí, eso es. Y la mayoría, pues como podemos ver, son, bueno, la biomasa tradicional es bastante Ah, ¿es esto? Bueno, entonces mejor por aquí, bueno. Bueno. Vale, pues aquí estamos con los fósiles, aquí. Y bueno, hay nuclear a 6% y solar. Todo esto es todavía bastante negligible, pero no se ve en esta curva, pero el crecimiento de estos es exponencial y ha llegado a la competitividad en coste. Así que aunque no se ve por la naturaleza de lo que son exponenciales, pues las perspectivas son muy buenas en un futuro que llegará, esperamos, más pronto que tarde, ¿no? Entonces, para hablar un poco de lo que es la economía de la energía, es más o menos 10% del PIB en contribución directa, pero es también un driver, pues entre otras cosas, de la revolución industrial. Y cuando hay una desviación importante en el precio del petróleo, por ejemplo, pues se suele haber una recesión. No es monocausal, ¿no? Hay muchos otros factores, pero esto sugiere que la energía es más importante que los 10% que son la medición directa de la contribución al PIB, ¿no? Vale. ¿Por qué utilizamos energía? Eso es lo que llaman un diagrama de Sankey. Y esas son las fuentes de energía. Y eso es lo que hacemos. Coches, transporte, calefacción, ese tipo de cosas. Y cada vez más aquí, comunicación y este tipo de cosas. En España estamos por aquí. La potencia media, eso hablo de kilovatios. Entonces, un habitante de España como promedio está en 4. Bueno, igual utilizo este micrófono. Mejor este, ¿no?
Súper. Entonces, por aquí, ¿no? Ahí. Petróleos y derivados, entonces, es la mayoría de nuestro consumo aquí, ¿no? Entonces, 3,6 kilovatios es más o menos la potencia. Si un tío muy fuerte empuja y hace mover un peso de un tío de 100 kilos subiendo escaleras a 1 metro por segundo, pero una planta en 3 segundos desarrolla 1 kilovatio. ¿Vale? Y nosotros, como promedio, para mantener nuestros procesos económicos, cada una de las personas, bebés y viejos en España, pues utilizamos como potencia media en cualquier momento, mientras estoy hablando, pues 3,6 de esos tíos moviendo a toda fuerza. Mientras habla, mientras duermo, eso es el promedio. Entonces es mucha energía y la mayoría de esta pues es todavía petróleo derivado y gas natural, ¿no? Pero están empezando las renovables. Eso es energía total, no es solo electricidad. En electricidad España está bastante por delante del resto del mundo industrializado, a cerca de 40% creo ahora de renovables. Pero la electricidad es solo 1/3 más o menos de nuestro consumo energético, ¿no? El resto es calefacción y coches. Y entonces esto contribuye desde mucho tiempo al déficit comercial, pero desde 2008 se ha hecho un esfuerzo importante de las empresas exportadoras aquí, que han reducido a casi o positivo el sueldo comercial, salvo del sueldo comercial de esta curva negra, que casi contribuye todo el rojo aquí, que es el saldo energético, ¿no? Por PIB. Vale, entonces, esta pequeña diferencia entre 0 y 1% aquí, 1,5, pues tiene mucho peso, es un número muy sencillo, pero tiene mucho peso en la manera que puedes negociar dentro de la Unión Europea o dentro del mundo, cómo quieres influir en las cosas que se hacen, ¿sabes? Bueno. Pero eso igual es menor, la consecuencia más importante es que este déficit, ¿por dónde va? Pues lo sabemos muy bien, esos son los exportadores de petróleo. Nosotros compramos el gas más por aquí, esa gente que igual son más simpáticos que pero bueno, tampoco lo... ¿no? Vale, entonces, he dicho algo censurado igual o... Bueno, entonces, no hablamos mal del querido líder aquí. Pasamos a la siguiente. Porque eso lo digo, me permito decirlo rápido, porque hay mucha gente en este momento que está moviendo un ruido mediático para decir hay que volver al nuclear, porque es la solución al cambio climático, a la dependencia. Si alguien nos dice esto, os invito a preguntarle, pues, ¿de dónde sacas el uranio? Pues el 40% exportado viene de Kazajstán. ¿Y qué pasó en Kazajstán hace unos meses? Lo mismo. Y bueno, hay otros que son más amigables igual, pero bueno, no hay aquí. Entonces, nos quedamos sin dependencia energética. Y saber esto que la nuclear es 4% ahora de la contribución total a la energía. Incluso si suponemos que esta curva se queda llana, que no va a ser, para pasar a algo importante en términos de contribución final a la energía, pues habría que multiplicarlo por 10, ¿no? Más o menos. Es decir, todas esas centrales nucleares que hay, pues habrá que tener 10 veces más. Y de los países que hay, habría que tener también 10 veces más que tienen centrales nucleares. No sé si igual estabais ya todavía niños cuando hubo este rollo porque Irán quería desarrollar su nuclear civil, ¿no? Pues esto habrá que tenerlo en todos los países del mundo. Entonces, el problema de proliferación, si dependemos más que de los 4% de la nuclear, ¿no? Y luego el precio es muy cara, la nuclear, incluso cuando
el público subvenciona los seguros y todo esto. Entonces es caro y es peligroso y no da ninguna independencia energética. Sí que la gente te hace cálculos y modelos que, pero hemos calculado que hay una probabilidad de 1 cada 10.000 años que hay un accidente. Bueno, hasta que algo que no esté en el modelo ocurre, o que algún soldado de algún ejército pues le viene la buena idea de tener una batalla cerca de la central nuclear. Es decir, el riesgo es optimizado hasta que algo mal ocurre. Es justo en este momento que además de una guerra o un terremoto que te mata a 20.000 personas, pues tienes un desastre nuclear. Entonces, en términos de riesgos, creo que no es una muy buena alternativa tampoco. Hay gente que hablan también del shale, esperan reproducir el milagro americano, que es cierto, es muy por bienvenido, ¿no? Que ahora está Estados Unidos bueno, este año no, pero antes del COVID sí, exportador neto de petróleo, que ha sido un cambio brutal en la geopolítica, ¿no? Entre otros, una pérdida repentina de interés en estabilizar el Medio Oriente. Pero bueno, es que tienen mucho y esto no sale en esta figura, pero es un shale muy cerca de la superficie. Igual sabréis mejor vosotros. El que tenemos no solo es muy poco, bueno, hay un poco en Italia, pero es muy profundo y la tecnología para sacarlo ahora de manera rentable todavía no está. Así que podemos mirarlo, no lo excluiría. Es importante ver los pros y cons medioambientales, pero esperar que esto sea la solución, pues es una apuesta muy arriesgada. Y además que no resolvería esto, ¿no? Que está creciendo las emisiones y la temperatura, ¿no? Me gusta mostrar eso es un poco como excusa que hay un tema de geología. Esto es la temperatura media global desde 70 millones de años. Entonces, aquí mueren los dinosaurios, ¿no? Los geólogos. Y bueno, hay una tendencia bajista de las temperaturas por mucho tiempo luego, hasta llegar a nuestro último calentamiento aquí. Pasamos aquí de millones de años a decenas de miles y luego a años, ¿no? La escala cambia aquí. Hace 10.000 años se calentó mucho, subieron el nivel del mar de 100 metros en 1.000 años, o no, bueno, muy rápidamente. Y está más o menos donde estamos aquí. Yo vería una curva, tendencia un poco bajista aquí. Y bueno, el sistema parece que no, se caliente y luego se resfría poco a poco. Y probablemente estábamos en el mismo tipo de cosa, pero aquí sacamos el carbón y desde entonces somos en una trayectoria muy, muy altista, ¿no? de esto. Bueno, pues espero haberos convencido o al menos mostrado algunas de las razones porque creo que las alternativas a las renovables no son buenas, por lo que es la independencia energética y la sostenibilidad de nuestra sociedad. Bueno, luego podemos poner dudas sobre las renovables. Vamos a verlas poco a poco. No sé, ¿cuánto tiempo he utilizado ya? Estoy... Perfecto. Precio. Ahora son las fuentes más competitivas, bueno, salvo de la hidráulica que ya no podemos poner. Mira, mucho más barata que la nuclear, incluso que el carbón. Y sigue, es este tipo de curva. Si vas a hacer una apuesta es mejor para la tecnología cuyo precio tiene este tipo de curva, ¿no? Más que llana o hacia encima como la nuclear. Y bueno, esos son esa gente que ahora más y más son referentes en datos, son muy buenos en general, pero en industrias específicas son un poco menos especialistas, digamos. Y entonces aquí, si estuvieran al tanto de lo que pasó en 2016 y lo que llegaría pues ahora conectado, verían que el precio medio de la offshore es más por aquí. Es casi competitivo con la eólica onshore, ¿no?
Entonces la curva es más así para la eólica offshore también, lo que es una muy buena noticia y es uno de los drivers porque hace que es una buena apuesta profesional, ¿no? Esto es para mostrar, bueno, es un poco complicado, pero os muestra el planeta en su conjunto como un sistema termodinámico. Y os muestra que pues llega a 10 al 5 teravatios de energía solar en la atmósfera, sirve a calentar 215 teravatios, que es más o menos 15 veces lo que utilizamos como energía en el mundo. Está aprovechado por las plantas para generar pues masa vivante, ¿no? Masa viva, nosotros. Nosotros aprovechamos, por cierto, 30 teravatios de esto. Entonces, ya utilizamos mucha energía renovable si consideramos que comer plantas o comer animales que comen plantas es renovables también. Y bueno, hay poca del resto, la tidal, geotermia, la generación natural es del orden de 40 teravatios. Entonces, geología jugáis con esto, ¿no? Los procesos tectónicos. El viento estamos en, pues no sale aquí, pero son 1000 teravatios, entonces muchísimo más, pero no infinito. En nuestro consumo energético como sociedad de 17 teravatios, pues somos a 1,7% de la disipación natural de la atmósfera, entonces tampoco es negligible. Pero bueno, como orden de magnitud, pues el viento es más o menos 100 veces nuestro consumo energético y la solar en total en el planeta es más o menos 100 veces el viento, ¿vale? O sea, la atmósfera es un motor calorífico, un motor térmico que tiene una eficiencia de 1%, convierte 1% de su flujo radiativo en movimiento. Entonces, hay suficiente energía renovable, eso seguro, aunque no es infinito. El problema de intermitencia se suele hablar, bueno, la solución a esto es conectar con mejor transmisión. Cuando no hay sol suele haber viento y cuando no hay de los dos, pues la escala de correlación de los sistemas meteorológicos suele ser del orden de 1500 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, si no hay sol aquí, pues habrá sol por aquí. Y si estamos conectados, puede funcionar la intermitencia. Es decir, siempre habrá sol en algún sitio en Europa para darnos la electricidad que necesitamos si estamos conectando suficientemente a una escala de 1500 kilómetros. Lo que incurre en sobrecoste para las renovables, que es del orden de 15% añadido al coste de lo que son las renovables. Y mencionar también, se dice mucho que las renovables son intermitentes. Sí, pero no son volátiles. Volátiles son para sistemas humanos. Y en sistema humano es así, te parece que hay algunos picos y de repente el último pico pues hace que todos los picos anteriores parecen como régimen medio, ¿no? Eso es el precio de la electricidad hace una semana en el mercado mayorista en España, que ha llegado pues a 10 veces los picos anteriores, ¿no? ¡Bum! Esto es volatilidad. Esto es el precio de materias primas, el precio de la especulación sobre petróleo, este tipo de cosas. Y pues no vais a tener este tipo de cosas con meteorología, un sistema climático, ¿no? Es decir, la intermitencia se quedará por ahí, tiene un coste, pero no tiene picos tan ridículos como lo que es un sistema volátil, como es el mercado de gas o petróleo, ¿no? Vale. Entonces, el problema principal de las renovables es realmente el sitio. Y eso es uno de los drivers porque las soluciones offshore son interesantes y porque es una buena apuesta de sociedad. Para dar una idea, un parque solar da del orden de 10 vatios al metro cuadrado, ¿no? Entonces, sobre cada metro cuadrado, como promedio anual, sacas una energía que corresponde entonces a mover un brazo, a mover un kilo así, ¿no? Entonces, para cubrir, por ejemplo, en Bilbao, 1 millón de habitantes y toda su actividad económica, la parte de electricidad sería del orden de
1 gigavatio, ¿no? 10 al 9 vatio. Necesitaría una planta solar bastante gorda, ¿no? Creo que nadie quiere ver todos esos paisajes pasar de esto a esto. Sería bastante horroroso. A nivel del País Vasco necesitaríamos de este orden de plantas solares, tampoco nadie quiere ver esto, ¿no? Bueno, no tiene que ser tan horrible. Podemos aprovechar los techos y darnos del orden de 20% de la electricidad que necesitamos. Entonces pasamos de feo a feo o de feo a menos feo. Pasamos de súper feo a igual un poco menos feo utilizando las infraestructuras de transporte. Esto nos da otro 20%. Agricultura, cebollas y plantas de raíces, todo esto les gusta, bueno, no les molesta tener sombra. Algo de sombra del 10%. Esto funciona, entonces toda esta superficie puede aprovechar incluso de la sombra en agosto. Entonces esto es otra solución, aunque de momento es un poco cara. Creo que podemos bajar esos costes con buena ingeniería. Y luego ver que lo que es, no vamos a pasar de esto a esto, ¿no? Nunca. Pero igual pasamos de esto a esto. ¿Vale? Entonces pasas de un campo en lo que pones toneladas de pesticidas al año, que tiene casi ninguna biodiversidad, solo una especie de planta, y pasas a algo que tiene muchísima biodiversidad, sin pesticidas, muchas abejas, polinizadores y muchas cosas. Es cierto que la mayoría de los campos fotovoltaicos en España de momento son más así, pero el sobrecoste pasando de aquí a aquí es muy menor, entonces realmente es simplemente legislación. Exigir de los promotores de esos proyectos que ponen el 2 o 3% adicional para pasar de súper malo a contribución positiva para la biodiversidad, la regeneración de los suelos y todas estas especies amenazadas. Entonces hay soluciones, pero el mensaje principal, y es donde quiero llegar, hay un problema de sitio con las renovables. A pesar de poner todo eso en marcha, hay un problema de sitio. El viento saca 5 veces menos por metro cuadrado que la solar, ¿no? Metro cuadrado, decimos metro cuadrado del parque, ¿no? Entonces sería considerar que toda esta superficie es dedicada al parque. No se trata del metro cuadrado que coge la turbina, ¿no? Entonces es compatible con otros usos. Y además, mira cómo es hermoso en esta foto, ¿no? Pero es que la foto es hermosa, pero realmente el monte este es mejor así sin turbinas, ¿no? Para decir la verdad. Aunque me gustan esas mecánicas. Bueno, cuando estoy por aquí para picnicar, la verdad me molestan más los excrementos de estos que las turbinas girando atrás, ¿no? Las turbinas girando atrás te da mucho más ingreso por metro cuadrado que esto. Entonces, tampoco hay que ser demasiado duro con la solución a dependencia energética, etc. Pero es cierto que hay un problema de sitio. Si queríamos sacar los 3 gigavatios que necesita el País Vasco, pues una gran parte del País Vasco, todos los montes que teníamos por aquí, tendríamos que estar así. Bueno, todo eso es una larga bucle. Perdón, me queda un poco. Bueno, es sobre ocupación del suelo. Igual lo quitamos porque creo que estoy un poco con retraso. Todo esto era para decir que las renovables son solución y se puede aliviar el problema de sitio de varias maneras, pero seguirá siendo el caso que si presentas una solución que aprovecha el mar, el espacio marítimo para dar generación de energía que es competitiva en coste, pues estará siempre un muy buen negocio. Aquí ilustro lo que pasa si tenemos un parque offshore, saca un poco más que en tierra por superficie de parque, para abastecer la electricidad del País Vasco, no la energía, la electricidad, que es más o menos un tercio, pues tendría que ser bastante grande. Pero es bastante compatible con otros usos, que en este caso, pues mucho de esto es tráfico marítimo, que es bastante denso por aquí, pero todo esto es manejable, ¿no? Vale, pues
Estaba entonces para decir que las tendencias que hacen crecer la eólica offshore, que es competitiva en coste, que como sociedad es la mejor apuesta para quitarnos la dependencia energética y la insostenibilidad de nuestra economía, costes competitivos y la falta de espacio para pasar a 100% renovables si lo queremos, ¿no? Entonces, soluciones offshore, siempre habrá algo de demanda si es competitivo. Vale. Vale, pues pasamos esto, lo diré luego. Y entonces el resto de la charla voy a hablar un poco de lo que es la eólica offshore y luego de las perspectivas cercanas para la eólica, ¿no? Entonces, se dice que las primeras velas que aprovechaban la energía del viento son los egipcios que las utilizaron para subir el Nil, ¿no? Esto te quita trabajo, puedes utilizar la vela y subes. Bueno, luego se mejorando la tecnología, ¿no? Eso es un galeón. Bueno, es una reproducción de un galeón de hace 500 años, del siglo de oro. Y es bastante mejorado, ¿no? Pero sigue aprovechando el viento, el movimiento que da el viento lo sigue aprovechando con movimiento de translación. Pero hace más o menos 1000 años, gente muy lista inventaron este sistema que parece bastante complicado. ¿Cómo se dice en cogs and wheels? Una caja de cambio, ¿sí? Una caja de cambio así. No sé si es para viento o agua pero bueno, es el mismo principio, que aprovechas un movimiento de translación del viento y lo conviertes en un movimiento de rotación, y esto lo puedes aprovechar con este invento para producir, para machacar a grano, ¿no? Entonces, esto es la otra aplicación del viento que empezó más o menos ahí. Se dice que empezó por Persia. Esto es algo que viene de un poco menos que 1000 años. Tiene la particularidad que hasta recientemente todavía se utilizaba para producir grano. Y los que son de eólicos verán que esas primeras aplicaciones eran de turbinas de eje vertical. A algunos les gusta por estética de varias razones eje vertical. Las que hay en Don Quijote son de eje horizontal, entonces viene el viento ahí, un eje de rotación que es horizontal y el viento hace girar esto. Y entonces la combinación de esto y esto es lo que permito, y ahí, bueno, espero poder confiar en mi memoria, pero bueno, si multiplico por mucho la competitividad de tener harina en lugar de grano. Alguien igual lo sabrá mejor que yo. Pero harina se conserva mucho más que grano. Entonces, tener mucho grano, gracias a esos, hacía que pues, nuestros ancestros, en lugar de morir cada vez que hay una mala cosecha, pues podían sobrevivir hasta la siguiente. Entonces, este invento ha sido muy importante para pues, el bienestar y la supervivencia de vuestros ancestros. Bueno. Y pues luego se añade, pasamos de repente, todo esto es la mecánica de Newton, ¿no? Luego pasamos al siglo XIX, cuando se desarrollaron pues lo que le llamamos electromagnetismo. Y a los que les gustan las ecuaciones, pues la principal para saber cómo conviertes esta rotación en movimiento de electrón es la ley de inducción de Maxwell-Faraday. Y te dice que cuando tienes un campo magnético que está moviendo por algún sitio del espacio, por ejemplo esto, si veo un campo magnético que cambia de valor aquí, pues el espacio-tiempo de nuestro universo, tal y como lo conocemos, hace que empezará a girar un campo eléctrico. Y esto pues es relativo o es equivalente. Puedes también girar un campo eléctrico y te da un cambio de campo magnético. Esto es el principio, la propiedad de nuestro universo que se utiliza para cambiar lo que es una fuerza
¿vale? Mecánica, digamos, como la que podemos desarrollar nosotros, en una fuerza motriz eléctrica. Mueves algo dentro de un campo magnético, que aquí son imanes. Esta cosa que se mueve ve el campo magnético cambiar, y entonces los electrones reaccionan siendo movidos por este campo eléctrico que se crea. Es el principio básico de la conversión de pasar de los molinos de Don Quijote a las turbinas de hoy, ¿no? Hacemos lo mismo, por ejemplo, nosotros en inverso, ¿no? Que utilizamos energía química que se convierte en campo eléctrico en nuestros músculos, y esto lo convertíamos en energía mecánica, pasando, pues en algún sitio habrá esta propiedad del universo de cambiar, eso es campo eléctrico en movimiento y viceversa. Bueno, así pasamos al siglo XX y luego pasamos al siglo XXI con esas cosas. Entonces, es la misma cosa que el molino de Don Quijote, salvo que lo conviertes en electricidad aquí, y aquí lo pones en el suelo del mar. Entonces, ahí hay bastante geotecnia que hacer, y básicamente el reto principal es que aquí tendrás una fuerza de, digamos, 100 toneladas, del orden de 100 toneladas, y tiene un brazo de 120 metros, entonces es mucha fuerza, y tienes que aguantarla con pues, la carga que te puede dar el suelo, que suele ser de sedimentos. Y entonces esos monopilotes suelen hincarlos a 40 metros en el suelo para tener lo suficiente, para darte el par suficiente para compensar el par que te da el viento aquí, ¿no? Eso es la idea principal de la eólica fija. En España será más interesante probablemente lo que llamamos la eólica flotante, porque cuando estás a demasiada profundidad, tener un pilote así muy largo pues es difícil a tener la rigidez que quieres y bueno, se vuelve caro. Hay varios tipos que están ahora justo empezando a evaluar. De momento son proyectos semi-comercial, digamos. Hay uno más o menos comercial de 30 megavatios en Escocia que utiliza este sistema SPAR. Hay otros que apuestan por este sistema. Y entonces, bueno, todo esto tiene el principio de, en lugar de compensar el par que te da el viento con el par que te da el suelo, tienes que compensar el par del viento pues con el par que te da el mar, el agua. En este caso, las par ponen mucho peso aquí, y pasa que si tienes peso aquí y flotabilidad encima, pues a ver si tenemos... Pero bueno, es lo que pasa cuando estamos en el agua, ¿no? Flotando en el agua, con las piernas abajo. Si estoy aquí, floto porque aquí hay menos densidad, si tengo aire en los pulmones. Pues tengo una flotabilidad aquí y mi peso, mi centro de gravedad es más por aquí, ¿no? Entonces lo que pasa, la razón que no voy girando por todo lado en el agua es que hay una estabilidad, lo que llaman estabilidad hidrostática, porque el centro de empuje del agua sobre mi cuerpo está un poco encima del centro de gravedad, que es el centro de tracción, digamos, de la gravedad terrestre. Lo que hace que hay un par estabilizador, aterrizante, llaman. Esto es el principio aquí. Esto es un poco diferente, es un poco como una mesa de café, digamos, y esto no puede hundirse en el agua demasiado, entonces cuando estás empujando así la turbina, esto compensa, ¿no? Es un mecanismo de estabilización que llaman semisumergible. Y hay otros que están buscando exportar la estabilización al suelo, al fondo marino, a través de un sistema de cadenas tensionadas, que hace que la tensión que tendrás debido al par del viento aquí se transfiere al suelo, y el suelo te da la estabilización que quieres para no caerte, ¿no? Vale, son el tipo de plataforma que tenemos. ¿Y cómo está en precio? Entonces,
Estos son los últimos tenders que hubo en eólica fija y veis que está bajando mucho. Aquí son dólares por kilovatio horas. Por ejemplo, la luz la pagamos a, creo, 15 céntimos el kilovatio hora. Bueno, igual más ahora, igual 30. Pues esto se vende a 5 céntimos el kilovatio hora, más o menos ahora, ¿no? Entonces, eso es la eólica fija en Reino Unido. Y para el futuro, pues se prevé que va a seguir bajando bastante, tanto la eólica en tierra, que la fija offshore, y la que es de flotante, de momento es muy cara, pero la mayoría de la gente en industria piensa que podremos reducir esos costes de manera bastante brutal y llegar entonces a este tipo de cosas, ¿no? Que la haría competitiva entonces con las otras fuentes de energía. Yo no estoy tan seguro que está asegurado. Es decir, habrá que ver cómo podemos reducir los costes de esas plataformas flotantes que de momento son muy caras. Pero es algo que merece la pena intentar, ¿no? Es un reto de ingeniería muy importante para todo lo que digamos de sostenibilidad e independencia energética. Pues lo que cuesta entonces en eólica fija es todo lo que hay aquí. Pues la turbina del coste general es un cuarto más o menos y el resto hay mucho en mantenimiento de la eólica fija. Tienes la subestructura es esto. Todo lo que son cables y subestación son más o menos 10% del coste de energía. Y la parte, bueno, la parte que es geotecnia, estudios y todo esto, son eso. Es bastante optimizado, ¿no? 1,5% depende del sitio, pero la parte que va en estudiar el sitio, la meteorología, el viento, la geología y todo esto, es una parte pequeña del coste. Pero sepando que es un mercado de pues, decenas de miles de millones de euros, pues sigue siendo una actividad que moviliza a muchos ingenieros, ¿no? Esta parte. Y vale, pues lo que pasamos, cuando pasamos a flotante, el problema es que tu flotador pues, cuesta muchísimo más que lo que es el monopilote. Del orden de 3 o 4 veces más casi, ¿no? Eso va a ser el reto. Si conseguimos reducir este coste del flotador para pasar a algo que es aceptable, pues de repente pasamos a un sistema en el que puedes abastecer de verdad una gran cantidad de la energía que necesita Europa con la eólica flotante. Y será muy importante si queremos verla en España para aliviar, por ejemplo, la necesidad de suelo que necesita la independencia energética, ¿no? Una palabra rapidita sobre lo que son los robots submarinos. Hay robots pequeños, no he encontrado una imagen para mostrar, pero hay robots pequeños que se utilizan para la instalación de cables, que son robots pequeños que cuestan 10.000 euros, que se pueden traer a mano. El mercado gordo igual son más esos, que esos permiten enterrar los cables. Se llaman trenchers, y uno de estos se vende por 10 millones de euros más o menos, y te hará igual 2 parques al año o un parque al año, y se hace como 5 parques al año ahora. Y pues hay bastante esperanza que se ponen las cosas más autónomas, incluso en superficie y no en el agua. Esto sería para ayudar en la monitoración de la planta, y igual se está moviendo hacia también no solo monitorización e inspección, pero también en mantenimiento mismo, ¿no? A contribuir a reparar las palas, a poner pintura anticorrosión o este tipo de cosas. Bueno, pues un resumen hasta aquí. Entonces, que las tendencias que hacen crecer la eólica offshore son robustas y son para quedar. Las que hacen crecer la marina son también para quedar por el dicho problema de uso del espacio. Y la eólica offshore ahora es competitiva en forma fija
y la forma flotante puede ser competitiva si pues alguna gente soluciona el problema de tener flotadores que son suficientemente baratos. Entonces es un reto de ingeniería muy importante para la sociedad que consigamos esos flotadores, ¿no? Bueno, para el resto del tiempo voy a hablar del entorno cercano. Pasamos del global y de la historia aquí en el País Vasco y lo que tenéis que considerar para vuestras apuestas profesionales, digamos. Entonces, veremos por qué en España hasta ahora la eólica fija ha tenido poco éxito, pero las precondiciones para que sea más exitosa. Pero veremos que también en el País Vasco, aunque no haya mucho eólica offshore, hay muchas empresas muy exitosas en abastecer, suministrar este mercado. Entonces eso hace que sigue siendo una apuesta profesional interesante para los que quieren quedar por aquí, ¿no? Pero siempre lo mismo, ¿no? Es bueno apostar por varias cosas, lo que llaman hedging en finanzas, no tener solo una apuesta, ¿no? Las renovables en general es una buena apuesta, digamos. Entonces, en términos de empleo, eso lo hemos mirado al principio. Decía, esta curva es la curva que se quiere ver cuando decides de entrar en un campo. Pero en el caso de España, hasta ahora hubo poco desarrollo, poco despliegue de eólica marina. Es posiblemente a punto de cambiar. Esto es del boletín del Estado de diciembre, creo. Entonces, se quiere apostar por tener 1 a 3 gigavatios de eólica flotante en España. Entonces, como hemos visto 3 gigavatios de potencia media es más o menos el consumo de Euskadi, ¿no? 3 gigavatios instalada de eólica flotante te dará más o menos 1,5 o 2 gigavatios de potencia media. Entonces, es bastante gordo. Y se ha presupuestado una provisión de 200 millones de euros para ayudar a arrancar este sistema. ¿Qué pasa? Que sí, esto sigue siendo dependiente pues, de la geología y de la solución de ingeniería que hablamos de tener flotadores baratos, ¿no? ¿Por qué no tenemos eólica fija, eólica offshore en España? ¿Qué es eso? Perdón, me equivoco de... bueno. Bueno, una razón es que es un país de montaña aquí, entonces tienes muchos montes por donde puedes poner turbinas y entonces tienen muy buen viento y eso hace que hay menos interés en buscar el viento en el mar, ¿no? Aunque en general el mar tiene mucho mejor viento que la tierra, si pones el buen punto en la tierra, pues tienes muy buen viento, tan bueno como en el mar, ¿no? Y la otra cosa es que pues hay un recurso solar muy bueno aquí, muy bueno, de clase mundial, ¿no? En Europa la única que sea tan buena. Y entonces esto ha hecho que la Marina hasta ahora ha tenido poco éxito y también por el hecho que tenemos una plataforma continental muy estrecha. Es decir, si sales al mar aquí, puedes bañarte tranquilamente con los pies en la arena hasta, bueno, digamos 10 metros, un poco más ahí. Pasas muy rápidamente a profundidad que son demasiada para tener la eólica fija, ¿no? Esto se ve un poco aquí, ¿no? En el Mar del Norte, en el norte de Europa, tiene un montón de plataforma continental. Está a menos de 200 metros de profundidad, ¿vale? Y aquí tenemos muy poco. Y esto es el impedimento mayor al despliegue a gran escala de la eólica fija en España. ¿Por qué es así? Porque somos gente de por qué. Pues como muchas cosas en la vida, en la sociedad, el por qué, pues acabas, digamos que con por qué sueles acabar en la geología. Entonces Lidia, me corregéis si me equivoco, pero la razón que tenemos poca plataforma continental aquí es porque dentro de Europa es una provincia bastante lo que llaman
orógena, esto es de tectónica activa, que es debido a la orogenia alpina, con el continente aquí que está subiendo y hace que hay montes como los Alpes y todo esto. Y esto relaciona, parece, me corrigéis, a una plataforma continental estrecha. ¿Es así o más o menos? Vale, vale. Pero es así. Así determina la geología, pues el destino de sociedades enteras y en nuestro caso el destino de la filial, el sector de la eólica fija está determinada por esta orogenia que hace que no tenemos plataforma para poner eólica fija, ¿no? Pero como hemos visto, se espera que la flotante llegue a bajar los costes para llegar a ser competitiva y si es el caso, si lo conseguimos como ingenieros, pues se puede poner muchos aerogeneradores flotantes en España. Hay muchas zonas de muy buen viento, en Canarias, Cataluña, Galicia y posiblemente por aquí también. Entonces, antes de acabar, justo decir que a pesar de que el despliegue de momento es bastante pequeño en eólica fija, tenemos empresas aquí que son suministradoras de este sector en crecimiento rápido. Es una apuesta estratégica del País Vasco, ¿no? Y pues tenemos las dos gordas de siempre, ¿no? Esta, quien pagamos luz, y esta, el Gamesa. Esas dos empresas tienen pues decenas de gigavatios instaladas en eólica y llegarán a igual 10 instalada en eólica offshore fija. Y han tenido un efecto tractor sobre el resto de la cadena de suministro de todo esto con todas esas empresas que, según el clúster de energía del País Vasco, están involucradas a un nivel u otro, para algunas de manera muy importante, para algunas como apuesta, como muchas otras. Pero todas estas están involucradas en la eólica offshore, ¿no? Y también en la flotante que se está desarrollando de momento en otros países. Tenemos aquí a muchas industrias que están vendiendo varios componentes, ¿no? Por ejemplo, el parque más grande del mundo, que es, pues, ¿no? Sí, Hywind Scotland lo suministró, si no me equivoco, Navacell, es una empresa que está por aquí en Bilbao fabricando lo que es el flotador. La turbina misma es de Siemens Gamesa, entonces es de aquí. Y, bueno, entonces hay, para deciros que a pesar de que de momento no haya despliegue a gran escala y que este despliegue es condicional de un éxito en bajar los costes de flotadores, lo que es seguro es que hay mucha apuesta industrial y que ha sido hasta ahora muy exitosa en participar en el suministro, ¿no? de eólica offshore. Vale. Pues pensaba tener una traspa de conclusiones, pero no. Bueno, entonces, resumiendo, no sé, decir que simplemente las renovables son una buena apuesta de sociedad para los problemas que son de independencia energética y sostenibilidad. La eólica marina va a seguir siendo atractiva si conseguimos reducir los costes para aliviar el problema de dar espacio a las renovables. Y en el País Vasco pues habrá bastante oportunidades en este campo, probablemente al menos en un futuro cercano, y podemos esperar que van a seguir creciendo en el futuro un poco más lejano. Ya estoy bueno en tiempo, vale. Pues gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Joan. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad que le quiera preguntar a Joan. Yo sí te quería preguntar, Joan, barriendo un poco para casa, para la geología. Has hecho una comparativa muy interesante entre la eólica flotante y la eólica fija y los requerimientos geológicos que tienen.
Y sí te quería preguntar si te acuerdas de memoria en qué profundidades medias se instala aproximadamente la eólica fija y en qué profundidades medias se instala la eólica flotante. Sí, la fija está sobre todo, bueno, ahora la mayoría de los parques estarán por 20-30 metros, algunos a 40 metros de profundidad. Y la flotante, pues se espera que será competitiva a partir de, pues algunos optimistas, a partir de 50 metros, pero más probablemente 70 a 100 metros. Sí. Y después de este resumen que nos has hecho en cuanto a la necesidad que tiene la sociedad para hacer una apuesta fuerte sobre las energías renovables, para hacer frente, entre otras cosas, a la subida media de las temperaturas globales, desde tu punto de vista, no sé si personal o profesional, ¿tú crees que las energías renovables, por supuesto una combinación quizá de la eólica junto con la solar, pueden aportarnos una perspectiva de futuro en el que Europa sea una región independiente energéticamente? Sí, sí, seguro. Y espero haber mostrado las razones por qué lo creo. Es que hay suficientemente recurso, hay suficientemente sitio para ponerlo, hay que hacerlo de una manera inteligente. Y el problema de intermitencia es bastante manejable si conectamos a la escala de 1.500 kilómetros o algo, que es un coste manejable. Les queda lo que es la electrificación del transporte. Hay algunas empresas que están apostando por ello y creo que parece que van a ser exitosas. Y algunos procesos industriales que necesitan calor muy concentrado, creo que la mayoría de eso conseguiremos hacerlo con electricidad, como se hace ahora siderurgia con electricidad en lugar de carbón, pero igual se queda algo. Pero lo importante es de quitar lo gordo. Si nos quedamos con 10-20% de combustibles fósiles, pues vale. Pero de momento hay que incrementar muy rápidamente la proporción que está subastada por renovables y lo podemos hacer, sin duda. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Néstor? Yo quería hacerte una pregunta relacionada con lo que nos has comentado de esos monopilotes de eólica fija que, si me he enterado bien, dices que se clavan 40 metros de profundidad en el fondo. Entonces, ¿ese fondo es siempre un fondo sedimentario? ¿Necesitamos que haya una columna de sedimentos no consolidados de 40 metros? ¿O se llegan a instalar sobre fondos rocosos, excavando en roca? Siempre puedes instalar en fondo rocoso, es una cuestión de costes. Solo tienes que llevar un martillo lo suficientemente gordo y caro y puedes entrar, bueno, igual granito no, pero en roca bastante fuerte a unos megapascal puedes, ¿no? Pero bueno, para hacerlo de manera económica sí que necesitas un fondo sedimentario. Y hasta ahora, pues el Mar del Norte es muy sedimentario, tienes 20 metros más o menos de sedimento bastante blando, pero de arcillas que son suficientemente para darte la fuerza, pero sí que llega a rocas un poco más duras por debajo. Y bueno, creo que en la eólica no es tan crítico como en la solar, en lo que si tienes mala suerte con alguna roca te pierdes la rentabilidad de la construcción del sitio. En la eólica fija, porque son tan gordos, pues hacen mejores estudios geotécnicos antes de elegir el equipamiento. Pero sí que es sensible a cómo de duro es la roca, así que influye bastante en el tiempo de instalación y los costes. ¿Sí? Y una última pregunta, también un poco curiosidad, a ver si sabías de memoria. Nos has hablado de que la altura, si te he entendido bien, del asta del aerogenerador podía ser de 120 metros, sí. ¿Incluyendo la pala? No, hasta el medio, el generador está a 120 metros ahora, creo, los gordos, sí. Y la pala misma se acerca de 100 metros, sí, 95, sí. O sea que, si te entiendo bien, las previsiones de expansión, que imagino que son a que los aerogeneradores cada vez produzcan más energía, hace que cada vez sean más grandes. ¿Y de qué tamaño se espera que sean en los próximos 5 años, por ejemplo? Pues mira, la gente está hablando de generadores de 20 megavatios y ha sorprendido a todo el mundo cómo de rápido ha crecido el tamaño de aerogeneradores. Y sobre todo los fabricantes de turbinas que invierten en una planta para fabricar a 5 megavatios, el mercado pide 8
2 años después el mercado pide 10 megavatios, entonces es un poco una situación difícil para los como Siemens Gamesa o Vestas. Pero los desarrolladores de parques siempre quieren más grande offshore, porque offshore no tiene su posición local, entonces puede ser muy alto. Y es siempre más barato la energía porque consigues mejor viento a 150 o 200 metros de altura cuando la pala está por encima. Tienes mucho mejor viento que cerca del mar. Entonces esto y el hecho que tienes menos componentes, menos cableado, hace que es siempre más barato tener un generador de 20 megavatios que 4 de 5 megavatios. Entonces va a seguir siendo así probablemente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada más. Muchísimas... Sí, perdón. Sí, hola. Ya que estamos aquí con futuros geólogos, ¿cómo enfocarías los posibles puestos de trabajo para los chavales que vienen dentro de todo esto que tiene que ver con el mar, pero con la geología? ¿En qué se puede enfocar el trabajo? Un consejo personal, entonces, no sé. Creo que una buena apuesta es buscar un poco como creo dices, buscar cuál es la necesidad de fondo para la sociedad. Porque hay algunas modas y esas, pero parecen importantes cuando sales de la carrera, pero a lo largo de 5 años, 20 años de carrera, más o menos, verás que modas van, es mejor tener sus propias ideas, sus propios números y cálculos para saber pues por dónde va la sociedad. ¿Es una buena apuesta eso en general? ¿Habrá demanda para estudios de geología o este tipo de cosas? Esas son preguntas que merece la pena preguntarse. Igual no tendrás una buena respuesta, pero simplemente el hecho de preguntarte te pone en un modo en lo que tienes una mucho más alta probabilidad de llegar a un sitio en lo que tienes alguna expertise, algún conocimiento de utilidad a la sociedad, que suele ser la mejor apuesta profesional, ¿no? ¿Alguna otra pregunta a alguien? Bueno, pues creo que esto es todo. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Ha sido un placer.